Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. Después del receso, entre comillas, que hice la semana pasada con el video de lo que me gustó y lo que no de Batwoman y Supergirl, llegó la hora de volver a la nueva serie de videos serios, entre comillas, del canal. A mi experiencia con el bullying en la tan prometida parte 2. Antes de empezar, voy a hacer de nuevo y como en la parte anterior, una advertencia de contenido, dado que voy a estar tratando temas más allá del bullying y de cyberbullying, que ya de por sí son bastante duros. También voy a estar tratando temas referentes a la salud mental como la depresión, los trastornos de agresividad, la conducta suicida, etc. Si sos una persona que puede verse negativamente afectada por este tipo de contenido, te recomiendo que no veas este video o que en su defecto lo veas con otra persona, ya que no es mi intención que mi contenido pueda dañar a alguien. También voy a usar esta advertencia de contenido para decir que es posible que use chistes o memes para aliviar la atención y hacer de este video un contenido un poco más digerible y menos triste, pero que ninguno de los chistes que hago los hago con el fin de burlarme del tema que estoy tratando o de sacarle importancia. Ya dada la advertencia de contenido, ya está todo puesto en su lugar para iniciar con este video. En la primera parte de esta serie de videos sobre mi experiencia con el bullying y la discriminación, dejé de lado el tema cyberbullying y dije que iba a tratarlo en la segunda parte. Esto se debe principalmente a que el tema cyberbullying enlaza directamente con lo que yo considero mi peor experiencia con el bullying. Y, además, es un tipo de bullying muy candente hoy en día por la importancia que las redes sociales y el internet tomaron en nuestras vidas y que es una importancia que antes no estaba ahí. Pero no puedo empezar a hablar de mi peor experiencia con el bullying y tampoco puedo continuar este video sin detenerme a hablar de qué es el cyberbullying. Parte 1. ¿Qué es el cyberbullying? Para definir qué es este tipo de bullying y hablar de él con más propiedad que solo viéndolo desde mi experiencia, me apoyé en diversas fuentes que podrán encontrar en la descripción de este video. Muchas van a coincidir con fuentes que usé en el video anterior, dado que en los artículos donde se habla de los tipos de bullying se menciona el cyberbullying como uno de ellos, obviamente, y el que yo haya decidido dedicarle una sección aparte es cosa mía y de mi serie de videos. La primera fuente que voy a volver a citar para este video es la página de la Universidad Internacional de Valencia, que define el cyberbullying de la siguiente manera: con la penetración de las nuevas tecnologías cada vez es más frecuente ver este tipo de actos. Es un tipo de acoso muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra en los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en el que pueden permanecer los acosadores. Los canales son muy variados: mensajes de texto en móviles, tablets y ordenadores, páginas web y blogs, juegos online, correos electrónicos, chats, encuestas online de mal gusto, redes sociales, suplantación de identidad para poner mensajes, etc. El contenido del acoso va desde los típicos insultos por internet a montajes fotográficos o de video de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su consentimiento, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima, de sus familiares y amigos, etc. En la definición que puse anteriormente ya se menciona que el cyberbullying es un problema que se encuentra en crecimiento debido a las nuevas tecnologías y a las formas en las que el internet empezó a entrar más y más en nuestras vidas. Hoy en día es imposible hacer muchas cosas de la vida cotidiana si no tenés internet, como por ejemplo estudiar, comunicarte con tus amigos o incluso conseguir un trabajo. Incluso eso no lo podés hacer si no tenés internet. Esto ha acentuado el fenómeno del cyberbullying al punto de que se está empezando a considerar de forma muy separada distintos tipos de bullying, porque aunque sí se puede dar dentro de ese contexto escolar de que se hablaba en las definiciones de los anteriores tipos de bullying, su alcance es tan masivo y las redes sociales han tomado tanta importancia que el cyberbullying tiene incluso peores repercusiones en la vida de las personas que el bullying en la escuela y de forma presencial, porque llega a muchas más personas alrededor del mundo y muchas veces no se puede escapar de él sin importar qué hagamos. Además de que hoy en día no existe casi ningún caso donde el bullying en la escuela no tenga un plano cibernético. Que el bullying de las aulas pasase al contexto virtual es algo que ya pasaba incluso desde antes del 2012, que es el año en el que mencioné que sufrí mi peor experiencia de bullying, así que imagínense lo que es ahora. El cyberbullying, aunque es un fenómeno en crecimiento y que se ha llevado muchas vidas, también suele ser de los tipos de bullying más ignorados. Es muy frecuente ver a la gente restándole importancia a este tema, incluso
incluso más que en otros tipos de bullying, incluso cuando mucha gente ha recibido odio realmente masivo por internet o han sufrido agresiones en la vida real a causa del acoso cibernético. Otra de las cosas que hace al cyberbullying un fenómeno tan frecuente y tan peligroso hoy en día es la facilidad con la que puedes hacerte viral por cualquier estupidez y recibir toneladas de odio solo por postear un video estúpido o hacer un comentario negativo sobre algo sin estar realmente haciendo nada grave al punto que llame al odio o que sin que estés atacando a nadie. Llegamos al punto de que incluso tenemos normalizado de alguna forma el cyberbullying, al punto de que me di cuenta de que yo fui partícipe en algunos ataques masivos hacia muchas personas que no habían hecho nada malo o que no se merecían ese odio, así como también fui víctima de esto. Admitir que yo fui victimaria en casos de odio masivo por internet es admitir que resolver este problema está en todos y que no se debe dirigir tanto odio a gente que solo se está divirtiendo o haciendo alguna estupidez sin dañar a nadie ni discriminar. Para los que piensan que el cyberbullying no es nada serio y que no tiene consecuencias, voy a mencionarles solo a algunas de las muchas víctimas que este tipo de bullying dejó. Amanda Todd. Hablé del caso Amanda Todd en videos anteriores. Esta chica empezó a sufrir cyberbullying después de que fotos íntimas suyas fueran esparcidas por internet. Llegó al punto en el que ni siquiera los cambios de colegio o de lugar la podían ayudar. Terminó suicidándose. Un mes antes de eso dejó un video expresando con carteles todo lo que había pasado y ya había tenido antes un intento de suicidio, por el cual le llegó más odio y deseos de muerte. Romina Perrone. Romina Perrone era una estudiante de 10 años de Argentina que tuvo que sufrir que una compañera suya llamada Cleopatra Loyacono crease un grupo de Facebook con el fin de dar razones para odiarla, que llegó a 5.000 fans sin que Facebook eliminara la página pese a los esfuerzos de la madre de Romina. No estoy segura en qué terminó este caso porque las páginas que consulté no daban esa información. En el año 2009 un grupo de jóvenes en Sevilla fueron condenados por colgar en una red social llamada Twenty un fotomontaje de un compañero de clase que provocó comentarios despectivos hacia la víctima por parte de sus compañeros de bachillerato. Si bien hubo varios condenados en este caso, el líder y el causante inicial de este caso fue condenado a pagar una multa de 100 euros. Sí, por solo 100 euros parece que arregló todo el daño que causó, según la justicia. Y eso solo porque él era mayor de edad, mientras que sus cómplices menores de edad fueron condenados a hacer trabajo comunitario. Phoebe Prince. A los 15 años fue acosada, humillada y agredida durante meses por su condición de inmigrante irlandesa, que se extendió incluso hasta después de que se suicidó. La parte online de su acoso fue más marcada y más grave después de su suicidio. 9 adolescentes, 7 de ellos chicas, fueron juzgados en 2010 por este caso. No sé en qué quedó ese juicio porque tampoco había información de las páginas que consulté. Podría seguir hablando largo y tendido de diversos casos de cyberbullying o donde el cyberbullying fue una parte muy importante que llevó a las víctimas a suicidarse o a intentar hacerlo. No es que si no el video se me hace interminable y, de hecho, hay muchos casos de cyberbullying que sucedieron hace poco o que bien están sucediendo ahora mismo, como los casos de cyberbullying iniciados por FARC/TERF hacia personas trans o los casos de K-popers que se unen en manada contra una persona que critique su grupo favorito. Parte 2. Mi peor experiencia de bullying. Bien, les dije en la parte anterior donde definía el cyberbullying que definir este término era crucial para entender parte de toda la experiencia de bullying que sufrí en el año 2012. Sin embargo, el cyberbullying no fue el único tipo de bullying que sufrí ese año. Ese año sufrí todos los tipos de bullying, incluido el bullying sexual. Pero para saber cómo es que pasé por todos estos tipos de bullying y por qué el cyberbullying es una parte muy importante de este conflicto, tengo que empezar por el principio. Obviamente. Y agárrense porque esto se va a poner feo. relaté parte de lo que fue el año 2012 para mí en mi experiencia con el Asperger parte 2, pero sin hacer demasiado énfasis en la parte del bullying en sí, sino en uno de los motivos por los cuales me empezaron a acosar. Y ese fue, obviamente, mi autismo. El autismo fue el origen inicial de todo el acoso que sufrí, aunque después se fueron sumando más motivos como mi físico, ya que en ese momento era gorda y poco femenina, mis gustos musicales, ya que en ese entonces era una K-popper tan más intensa de lo que soy ahora, aunque eso sigue sin justificar que me acosen por eso, ya que yo no acosaba a nadie por mis gustos musicales, incluso mi sexualidad y mi género, porque sí, eso también estuve muy involucrado. Me paré a detallar sobre los orígenes y los motivos del bullying no para justificar a mis agresores, sino para que se entienda con qué me atacaban. Dije en mi experiencia con el Asperger parte 2 que el año 2012 fue el año en el que pasé de estar en un grupo de clase para chicos con necesidades especiales y diversidad funcional a estar en un grupo de clase para chicos entre comillas
normales. Ya sé que el término no es el más adecuado, pero es una forma de expresarme, ¿ok? También comenté que desde el principio no fui muy bien recibida en este grupo, y ahí es donde yo considero que se origina toda la situación de bullying que sufrí. En un inicio, el bullying que sufrí no eran agresiones directas en lo absoluto, sino agresiones indirectas aprovechándose de que en ese momento aún me costaba entender todo lo que no era dicho de forma literal. Usaron bromas, entre comillas, que se veían inocentes para insultarme, y de las que recién hoy en día me doy cuenta. La mayoría tenían que ver con mis habilidades sociales o, bueno, la falta de ellas, y con mi interés por el estudio y las ciencias, haciendo mayor énfasis en mi forma de socializar y de tomarme mis temas de interés, que en ese momento era un rasgo más de lo autista de los que tenía, que eso lo detallé en mi experiencia con el Asperger parte 3 y que hoy ya no tengo tanto. Acá es donde se ve que el origen primario del bullying era mi autismo. Sin embargo, al no entender el carácter insultante de estas bromas, en general no respondía mal a ellas. Eso hizo que el bullying empezara a evolucionar de indirecto a directo, y acá es donde debo mencionar un punto de quiebre de muchos que hubo ese año. En mayo del 2012, creo que fue en mayo, hubo un campamento de colegio y los grupos fueron organizados por cabañas. A mí me pusieron en una cabaña en la que fui rechazada por el grupo de esa cabaña, un grupo de chicas que tenía bastante influencia sobre las demás, aunque no lideraban al grupo, hablando de lo que voy a hablar después. Eso me dejó momentáneamente sola y parada en el espacio que separaba las cabañas en una noche muy fría, esperando que los docentes me asignaran otra cabaña. En ningún momento les dijeron nada a esas chicas. Considero esto un punto de quiebre, no solo porque ahí fue donde sufrí el primer rechazo directo de parte de un grupo de compañeros, aunque en este caso eran compañeras, sino porque también, al ver que las autoridades que estaban en el campamento no hicieron nada, vieron una vía libre para hacer más directo el acoso sin consecuencias. Los compañeros que iniciaban y perpetúan el acoso siempre eran en el mismo grupo de 3 o 4, donde había 3 varones y una chica que, hablando de forma simple, lideraban, entre comillas, al resto del grupo. Y acá es donde viene la respuesta a el por qué enfaticé tanto en la parte cyberbullying al principio, y es porque una de las formas que tuvieron de hacer este acoso más directo y más hiriente fue a través de las redes sociales. Ya fuese comentando posteos míos en mi Facebook con mensajes insultantes, denigrantes o humillantes, o enviándome mensajes de odio muy directos por una red social entonces muy conocida como ask.fm, Que vendría a ser como el Curious Cat de aquella época. o bien respondiendo preguntas insultantes sobre mí en esa misma red social con más insultos, o bien riéndose de los chistes. Esto fue poco a poco destruyendo mi autoestima, ya que sumado al acoso que sufría en el colegio no me daban ni un segundo de paz. Por redes sociales fue que surgieron los otros dos motivos principales, o más o menos principales, por los que me hicieron bullying: mi físico y mis gustos musicales. Mientras que en Facebook me atacaban más por mis gustos musicales, en ask.fm me atacaban más por mi físico. Al atacarme por mi físico señalaban mi voz grave, mi sobrepeso, mi pelo enrulado, mi falta de deseos de arreglarme de forma considerada femenina y a mi tendencia a vestirme con ropa que sobrepasaba mi talla, aunque en ese entonces ese era mi estilo. En el colegio en sí mismo sufría más que nada de bullying físico, me lanzaban cosas como marcadores, lápices o pedazos de tiza. Bullying psicológico, no solo por bromas e insultos directos, sino por manipulaciones. Varias veces me pasó que quisieron convencerme de que podía serme amiga de alguien en el grupo, o de que un chico que consideraba atractivo podía acercarse a mí, y bullying social, ya que gradualmente los compañeros que lideraban al grupo fueron convenciendo al resto para que me excluyeran de trabajos de grupo. De hecho, ese año hice solo 2 trabajos de grupo, el resto tuve que hacerlo yo sola. Con total impunidad de los profesores que, ante la expresión de mis acosadores o de la gente que no los paraba, de que no querían que estuviera en ningún grupo, simplemente los dejaban ser, apartándome la posibilidad de tener un grupo. Además de que también llamaban a que nadie me defendiera, por lo que todos los que pudieron haberme defendido se callaron y observaron cómo me destruían por dentro sin hacer nada. Sin embargo, hay otro componente muy importante acá, y es que el acoso no solo se quedó en mi grupo, sino que escaló hasta que todo el colegio supo o estuvo involucrado en el asunto, ya que mis compañeros difundían rumores sobre mí, y acá es donde entra el componente del bullying sexual. En este caso indirecto, ya que inventaron el rumor de que yo era lesbiana y después inventaron el rumor de que yo era hombre trans. Me hicieron misgendering, o como se pronuncia, o como se diría en español, tratarte del género incorrecto a propósito, me lanzaron odio homófobo, etc. Incluso si los rumores hubieran sido ciertos, eso seguía sin justificar el acoso. Y si yo recibí todo el acoso que recibí solo porque se esparció un rumor sobre ser hombre trans, imagínense ustedes lo que sufre una persona trans en realidad. Es para pensarlo. Podría dedicar un video a este tema si ustedes están de acuerdo.
A principios del año sufrí todo esto en silencio sin decirle nada a mis familiares porque temía ser una carga y porque, en el fondo, le quitaba importancia, sobre todo porque los profesores no me ayudaban al no hacer nada. Sin embargo, en el mismo mes de mayo del 2012, donde todo el acoso se volvió más directo y se sumaron más causas, mi madre empezó a mostrar el carácter depresivo que empecé a mostrar ya que no tenía ganas de ir a clases, empecé a expresar falta de interés en aprender, que eso fue lo más grave porque siempre había tenido interés en aprender y porque a veces lloraba sola. Tengo que agradecer muy fuertemente que ella fuera muy atenta a mi actitud y a las primeras señales del bullying porque, de no haber sido por eso, quizás yo jamás le hubiera dicho nada y hubiera sufrido en silencio, quizás hasta la muerte. Mi madre, apenas se enteró, contactó con las autoridades de la institución, pero ninguna respuesta fue satisfactoria. De hecho, la institución llamó un par de veces a los líderes, entre comillas, del grupo para hablar al respecto, lo que hizo que el acoso se volviera peor, más frecuente, más marcado y más agresivo a medida que pasaba el año porque ellos ya sabían que yo había dicho algo y bueno, todo empeoró. Al principio mi actitud como víctima fue más bien pasiva, no contestaba a los chistes ni a los insultos e ignoré los rumores por bastante tiempo. Pero todos tenemos límites en esta vida. Y ahí es donde llega el segundo punto de quiebre. Entre junio y julio del año 2012 empecé a responder a las agresiones de forma muy agresiva. Respondí a los chistes con insultos humillantes aún peores, a los insultos con agresiones directas y dejé de ignorar los rumores, aunque en realidad no recuerdo haber respondido especialmente por ellos. Supongo que porque nunca me sentí en necesidad de hacerlo, o sea, de defender mi identidad. Cuando empecé a responder a las agresiones de mis compañeros de forma verbal, fue cuestión de tiempo antes de que las cosas pasaran al plano físico, y es que, cuando empecé a responder de forma tan agresiva, las autoridades del colegio empezaron a señalarme a mí de ser parte del problema y siguieron sin hacer absolutamente nada por ayudar. Mi primera pelea física fue contra un chico de más o menos mi misma estatura, que era uno de los líderes del grupo y al cual le di una serie de golpes muy duros en toda su cara, lo arrinconé contra una de las mesas del salón y le golpeé su cabeza contra esa mesa. Después de eso lo levanté y lo arrinconé contra la pared del salón hasta que llegaron 2 profesores y nos separaron. Esa fue la primera agresión física que tuve contra mis agresores, por la cual me convertí en parte en agresora, porque ya había pasado antes que yo respondiera de esa forma. Acá es donde tengo que señalar que llamar a un niño a defenderse de forma física del bullying no siempre es la mejor idea, porque aunque este chico tuviera mi misma estatura y estuviéramos más o menos en condiciones igualitarias a nivel de pelea, él pudo haber llamado a todos sus amigos y le pudieron haber dado tremenda paliza y yo podría haber terminado en el hospital. O sea, no hagan eso. La segunda pelea física que tuve y que recuerdo a detalle fue no muchos días después de la primera en clases de gimnasia, cuando respondí a una de las líderes del grupo y a la única de las chicas que lideraba el grupo, agarrándole al pelo y también pegándole en toda la cara. Cabe aclarar que me salvé de las sanciones disciplinarias en ambos casos solo porque tenía buenas notas. Que, por cierto, ese fue uno de los únicos rasgos de víctima de bullying que nunca demostré, ya que mis notas siempre mantuvieron cierto nivel. Después de esas 2 peleas físicas, el bullying no solo no paró, se hizo peor, ya que el acoso en redes sociales se intensificó y empezaron a difundir aún más rumores. Además de que nunca dejaron de tirarme cosas en clase ni de insultarme. Así que esa forma física de defenderme no sirvió de mucho, dado que no paró el bullying. Toda esta situación continuó hasta que, en octubre de 2012, ya tan harta y sufriendo las consecuencias del bullying, desde la depresión y la ansiedad hasta la idealización de la conducta suicida, no confundir con intento de suicidio. Nunca intenté suicidarme por mucho que lo idealizara como un escape. Un programa de televisión sobre periodismo de investigación nos ofreció a mi madre y a mí una entrevista para un programa especial sobre bullying y mobbing, que es el bullying pero aplicado al trabajo. No voy a mostrar esa entrevista en este video para evitar que se me reconozca, porque ya de por sí estoy dando muchísimos detalles sobre la situación de bullying que sufrí. Así que no voy a poner esa entrevista. Pero sí les voy a contar que en esta entrevista conté todo lo que me había pasado por redes sociales y en el colegio, y mi madre también lo contó todo desde su punto de vista y de la cantidad de veces que había llamado o ido al colegio esperando que hicieran algo. De más está decir que obviamente me arrepentí después de mi situación al día siguiente. Y si tuviera que encontrar una metáfora para describir el día siguiente en el instituto, no podría encontrar una metáfora mejor que la de las vacas yendo al matadero. Fue más o menos así. Mi aparición en ese programa fue el tercer punto de quiebre que voy a describir. Al día siguiente, en el instituto,
El acoso de parte de mis compañeros fue tan constante y tan agresivo que tuve que retirarme antes del colegio. Desde una chica preguntando insistentemente por qué había usado un nombre falso, los líderes intentando golpearme y recibiendo una mala respuesta de mi parte. Por cierto, gané todas las peleas a pesar de la desventaja numérica. Insultos de parte de toda persona con la que me cruzaba, exceptuando mis viejos compañeros de grupo para chicos con necesidades especiales, porque todavía me contactaba con esos chicos, llegando incluso hasta el punto en el que otros chicos que sufrían bullying en ese colegio, una de esas chicas estaba en mi clase, de hecho le hacían bullying por su físico, se aprovecharon de la situación para intentar hacerme caer más y que les dejaran de hacer bullying a ellos. Todo esto sin que los profesores hicieran nada, incluso intentar separar las peleas físicas, nada. A partir de este tercer punto de quiebre nace el cuarto. Debido a lo que supuso ese día después a ese programa, el instituto me dijo que me darían por aprobado el año si yo no asistía más al colegio a partir de ese punto. Sí, a la que apartaron fue a mí. Terminé el año haciendo tareas en casa y muy pocas cosas presenciales. Por suerte la mayoría fue separada de mis compañeros. Perdí buena parte del contenido educativo que estaba supuesta a dar ese año y entré al siguiente año lectivo con bastantes carencias. Creo que ya ni tengo que mencionar que para el año 2013 tuve que buscar otro colegio porque igual eso ya lo mencioné en mi experiencia con el Asperger parte 2. Sin embargo, en este colegio las cosas no mejoraron precisamente, ya que volví a sufrir de bullying. Antes de pasar a hablar de la siguiente parte en la que dividí este video, tengo que mencionar que aunque ya lo demostré mientras hablaba, el colegio en el que estaba en el 2012 y el año que sufrí bullying ese año se reveló que el bullying era un problema muy generalizado del colegio, que no era la única víctima del colegio, que de hecho había al menos una víctima por cada grupo en el instituto, ya sea de primaria o de secundaria, y que no estaban pudiendo resolver ninguna de las situaciones de bullying. O sea, imagínense, la misma institución que intervino en el año 2009 para evitar que yo siguiera haciéndole bullying a un niño, dejó de poder controlar la situación de bullying al punto de que se extendió por todo el instituto y se volvió un problema muy grave. Y bueno, eso es todo. Parte 3. Antes del 2012 y después del 2012. Si bien al pasar al cuarto año del liceo o el primero bachillerato, como prefieran, en Uruguay es lo mismo, volví a sufrir de bullying. Este bullying ya no se centraba en mi autismo, sino en mis gustos musicales. Mi intensidad de K-pop stan había bajado bastante, pero aún era activa en postear al respecto, y mi interés por la escritura y la astronomía de forma más específica. En el nuevo colegio al que ingresaba ese año me pintaron como una superviviente del bullying y la discriminación, dándome una vista demasiado positiva en vez de solo dejarme entrar al colegio en paz, incluso sabiendo que había tenido una muy mala experiencia con la exposición mediática. Esto hizo que pusieran un blanco en mi espalda de alguna forma y volviera a sufrir de bullying. Sin embargo, acá hubo muchas diferencias, no solo porque la intensidad y la agresividad de las bromas y los insultos eran mucho menor, sino también porque en esta situación sí hubo un testigo defensor. Una compañera intervino para evitar que me siguieran acosando y hasta el día de hoy siento que no pude agradecerle de forma adecuada. Sin embargo, recuerdo otro par de peleas físicas que tuve por comentarios iniciados hacia mí. Una con un chico que me doblaba la estatura y bien podría haberme dado una paliza, y otra con una chica al bajar de un autobús. Esta fue la más grave porque casi le di la cabeza contra una baranda de metal. Esto tampoco voy a justificarlo y voy a hacer especial énfasis en que esto es en parte una consecuencia de haber sufrido lo que sufrí en 2012. Esa necesidad de responder a los comentarios agresivos con violencia física o los impulsos de violencia física ante cualquier cosa que percibo como una agresión fue una de las primeras repercusiones que empezaron a acompañarme a partir de este año y las cuales no voy a detallar en este video sino en la siguiente parte. Sí, vamos a tener parte 3. ¡Yay! A pesar de que sí admito que volví a sufrir de bullying en este grupo y que la líder de este grupo era lo más parecido a Regina George de Mean Girls que te podría haber encontrado en la vida, en realidad esta experiencia ya no me marcó tanto. Por eso esta parte lleva el título antes del 2012 y después del 2012. Porque, aunque suene dramático, así es como se podría dividir mi vida social y escolar. Sin embargo, no le quito gravedad a nada de lo que sufrí en este instituto. Solo digo qué significado tuvo en mí cada experiencia. Y acá es donde debo recalcar que esas pequeñas diferencias entre ambas experiencias de bullying entre 2012 y 2013 fueron lo que hicieron que pudiera quedarme un año más en ese instituto, hasta que me cambié en el año 2015 para cursar el sexto año de liceo o el último año de bachillerato, como lo prefieran, en Uruguay es lo mismo. Y no fue en realidad hasta este año que obtuve paz a nivel social y académico, ya que en este colegio no se me puso un blanco en la espalda y mis compañeros me recibieron bastante
bastante mejor pese a mis rarezas y a las repercusiones del bullying que aún estaban ahí. Es que incluso llegamos al punto de que pude asistir a una fiesta de graduación con ellos y pasármelo genial. O sea, eso nunca me había pasado. Espero haber contado mi experiencia de la mejor forma, ya que esto no va solo de contar mi experiencia en realidad, sino de usarla para concientizar a la gente sobre un tema tan delicado y tan candente hoy en día, para que se vea que la línea divisoria entre agresores y agredidos no siempre es tan fácil de ver, que algunos de nosotros pudimos haber hecho bullying alguna vez y que debemos aprender de eso para nunca volver a hacerlo y reparar el daño que causamos a las víctimas, como yo lo hice y conté en la parte 1 de este video. Sin embargo, yo no puedo decir que las personas que me hicieron bullying repararan ese daño. Ni siquiera se disculparon, aunque, para ser justa, yo tampoco los perdono, porque arruinaron mi vida, de forma literal y metafórica, y no tengo por qué perdonarlos, incluso si algún día demuestran haber cambiado. Jamás piensen, jamás dejen que nadie les diga que tienen que perdonar a alguien que les hizo bullying, porque no es necesario el perdón, y tampoco es necesario terminar siendo amigos como me pasó a mí con el chico que le hacía bullying. En la siguiente parte voy a estar tratando los mitos que hay en torno al bullying y las repercusiones que tuvo en mi vida adulta el bullying que sufrí y el bullying que hice, detallando más en qué clase de repercusiones. Bueno gente, con esto se cierra Caldero de la Bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.